Judas Iscariote, un hombre que atravesó los siglos cargado de sombra y desprecio. Pero antes de ser recordado como traidor, era solo un hombre, hijo de Simón, procedente de una pequeña región llamada Keriot, en el sur de Judea. Su vida parecía destinada al anonimato. Era un judío como tantos otros, marcado por esperanzas, sueños, y por el deseo de ver a su nación libre de la opresión de Roma. Cuando oyó hablar de Jesús, algo despertó dentro de él. Las historias corrían por las aldeas, ciegos que volvían a ver, leprosos curados, multitudes siguiendo a un hombre que predicaba como nadie antes. Judas se acercó con el corazón lleno de expectativas. No quería solo seguir, quería formar parte. Era un hombre inteligente, rápido de razonamiento y con cierta habilidad práctica. No se destacaba como Pedro, que era impulsivo, ni como Juan, que era íntimo del maestro. Judas era discreto, pero quizá precisamente por eso fue notado. Jesús lo escogió. Entre tantos, recibió el llamado, ser uno de los 12. Ser elegido por Jesús no era poca cosa. Era un sello de confianza, un honor inmenso. Judas caminaba al lado de hombres que, siglos después, serían llamados santos. Pero para él, en aquel momento, aún eran solo compañeros de camino. Hombres falibles, aprendiendo con el Mesías a vivir la verdadera fe. Lo que Judas vio en los primeros días cambiaría a cualquiera. Milagros ante sus ojos, parábolas que atravesaban el alma, gestos de amor que desarmaban incluso a los más duros. Se impresionaba, pero al mismo tiempo cargaba con una inquietud. No siempre comprendía lo que Jesús quería enseñar. Para Judas, cada milagro era también una oportunidad. Si aquel era el Mesías, entonces el futuro era prometedor. Quizá riquezas, quizá poder, quizá un reino que derribara a Roma y colocara a Israel en el trono de las naciones. Esa esperanza empezó a inflarse dentro de él como un globo silencioso. Pero cuanto más hablaba el maestro de renuncia, humildad y amor a los enemigos, más se veía Judas en conflicto. No quería solo servir, quería cosechar algo mayor. Su fe estaba mezclada con ambición. Aún así, Judas no era odiado. Al contrario, era visto como parte esencial del grupo. Jesús le confió la bolsa del dinero, colocándole como tesorero. Y, para todos, aquello era señal de confianza. Un hombre que guarda el sustento de 12 debe ser digno. Detrás de los ojos atentos, Judas cargaba dudas. Observaba cada gesto del maestro, cada elección, cada palabra. Admiraba, pero también cuestionaba. Y ese cuestionamiento, si no era entregado a Dios, se convertiría en un abismo. Así comenzaba su jornada, al lado de la luz del mundo, pero con sombras ya creciendo en el corazón. Un camino que podría haberle llevado a la vida eterna, pero que, poco a poco, lo conducía hacia la oscuridad. Cuando Jesús llamó a Judas, no lo hizo por casualidad. Cada discípulo tenía una misión, aunque no todos lo comprendieran. Para Judas, el llamado fue un choque y un honor. Dejar todo atrás y seguir a un maestro que atraía multitudes era como ser lanzado a una aventura grandiosa. Judas creía que estaba ante el Mesías prometido. Pero, como muchos judíos, su visión del Mesías era política. Esperaban a un líder guerrero, alguien que reuniera ejércitos, levantara la espada y derribara a Roma. Cuando veía el entusiasmo de las multitudes, Judas imaginaba que el movimiento estaba creciendo. Con cada cura realizada, con cada palabra poderosa, veía el anuncio de una revolución. Su corazón se aceleraba al pensar, pronto llegará el momento. Pronto se revelará como rey de Israel. Era esa expectativa lo que lo mantenía firme al lado de Jesús. Pero cada vez que Jesús hablaba de amar a los enemigos, de poner la otra mejilla, de perdonar 70 veces 7, el corazón de Judas se confundía. No era eso lo que esperaba. No era ese el Mesías que él quería. La frustración crecía en silencio. Continuaba al lado del maestro, pero comenzaba a cuestionar. ¿Será realmente este el libertador? Cuando Jesús hablaba de muerte y resurrección, Judas se inquietaba. No conseguía comprender cómo la victoria podía venir por medio de la cruz.
Mientras los otros discípulos se entregaban con fe, aunque no entendieran todo, Judas alimentaba un pensamiento distinto. Quería gloria inmediata, quería recompensa palpable. La visión espiritual de Jesús chocaba con la visión terrenal que Judas cargaba. Y en silencio, ese conflicto echaba raíces. Sonreía al lado de los demás, pero dentro de sí acumulaba decepciones. Cada sermón sobre humildad era para él una herida. Cada palabra de renuncia, un recordatorio de que quizá estaba en el camino equivocado. Pero Judas no desistía. Aún veía oportunidad. Quizá, pensaba, Jesús solo estaba retrasando el gran momento de la revelación. Quizá, en el fondo, el maestro esperaba la hora exacta para levantar el estandarte de la guerra. Así permaneció Judas. Pero no por fe pura, por expectativa, no por amor sincero, por interés. Su permanencia no era entrega, sino cálculo. Y ese cálculo, tarde o temprano, cobraría un precio. La elección de Judas como tesorero no fue un detalle pequeño. Jesús le confió la responsabilidad de guardar las contribuciones del grupo, las ofrendas entregadas por quienes creían en la misión. Llevar la bolsa era más que sostener monedas, era cargar con la confianza de todos los discípulos. Al inicio, Judas parecía desempeñar bien el papel. Organizaba, contaba, cuidaba de cada moneda. Pero, con el tiempo, aquella posición se convirtió en una trampa. El dinero empezó a hablar más alto que la fe. Pequeños desvíos, hechos en secreto, parecían inofensivos a sus ojos. Al fin y al cabo, ¿quién notaría algunas monedas menos? Lo que Judas no percibía era que cada moneda desviada corroía su alma. Aquel metal frío se volvía cada vez más ardiente en sus manos, quemando su conciencia. Poco a poco, ya no servía a la causa, sino a su propia codicia. Mientras Jesús multiplicaba panes para saciar multitudes, Judas acumulaba monedas para alimentar su avaricia. Mientras el maestro lo entregaba todo, Judas se aferraba al poco que robaba. Dos caminos se abrían ante él, el de la entrega y el de la ambición. Y, sin darse cuenta, ya había elegido. Los otros discípulos no sospechaban. Para ellos, Judas era solo el tesorero responsable, alguien confiable, elegido por el propio Jesús. Esa confianza lo blindaba de sospechas y le daba libertad para actuar sin ser cuestionado. Con cada milagro presenciado, Judas veía no solo poder divino, sino también oportunidades. Imaginaba cuánto valdría un Mesías capaz de calmar tormentas y resucitar muertos. Su mirada sobre Jesús no era solo de admiración, sino de cálculo. La bolsa que llevaba dejó de ser solo un objeto de función. Se convirtió en símbolo de su prisión interior. Judas ya no controlaba el dinero lo controlaba a él, y así, sin darse cuenta, se volvía esclavo de algo que jamás podría saciarlo. Con cada moneda guardada, su alma se alejaba más de la verdadera riqueza que tenía ante sus ojos: el Hijo de Dios. El maestro lo veía, pero no lo exponía. Jesús conocía el corazón de Judas, sabía de sus intenciones. Aún así, le daba tiempo, oportunidad, ocasión de arrepentimiento. Pero Judas confundía paciencia con permiso. Ese silencio del maestro, que debería haber despertado su conciencia, solo le animó a seguir más profundo en su propia oscuridad. La tensión entre Judas y su maestro crecía cada día. Los líderes religiosos, envidiosos de la popularidad de Jesús, ya buscaban una manera de detenerlo. Pero había un problema: la multitud lo rodeaba. Necesitaban a alguien cercano, alguien que supiera dónde encontrarlo en momentos de soledad. Fue en este punto cuando Judas se convirtió en pieza esencial. Formaba parte del círculo íntimo. Conocía los lugares donde Jesús solía orar. Sabía de sus rutinas. Conocía los caminos de la noche. Cuando los sacerdotes pensaron en capturar al maestro, Judas ya llevaba dentro de sí la disposición de colaborar. Pero su decisión no nació en un solo instante. Fue fruto de frustraciones acumuladas, de expectativas no cumplidas, de una visión terrenal que chocaba con el propósito eterno. Él quería un Mesías guerrero,
pero veía ante sí a un hombre que hablaba de cruz y sacrificio. El diablo encontró en él terreno fértil. El corazón herido por la ambición se convirtió en puerta abierta a la influencia maligna. Judas no solo cedió a la tentación, sino que comenzó a cultivarla. Entonces, en una noche de conversaciones secretas, los sacerdotes escucharon de su propia boca la propuesta: ¿qué me daréis si os lo entrego? El pacto fue sellado. 30 monedas de plata fueron colocadas ante él. El precio de un esclavo, el valor de la traición. Aquellas monedas brillaron ante sus ojos como si fueran la respuesta a todas sus inquietudes, pero en realidad eran cadenas invisibles, atándole a un destino irreversible. Judas creía que controlaba la situación. Pensaba que podría usar a Jesús, forzar una revelación de poder ante el Sanedrín, o simplemente obtener beneficio con la captura. No imaginaba la gravedad de lo que estaba firmando con su decisión. El pacto no fue solo un negocio, fue una ruptura. A partir de allí, ya no era solo discípulo, era cómplice de los enemigos del Maestro. Mientras los sacerdotes celebraban en secreto, Judas cargaba consigo la mayor marca de su vida, una marca que ni el tiempo ni la historia serían capaces de borrar. Y el silencio de la noche parecía más pesado que nunca, como si el propio cielo hubiera sido testigo de aquel pacto oscuro. Llegó la noche en que todo sería decidido. Jesús reunió a sus discípulos para celebrar la Pascua, una comida que ya llevaba en sí el peso de la historia de Israel. Pero en aquella mesa, algo mayor estaba sucediendo. Era el anuncio de una nueva alianza. Jesús, con serenidad, partió el pan y ofreció la copa, hablando de su cuerpo y de su sangre. Los discípulos escuchaban en silencio, sin comprender del todo. Pero Judas, en ese instante, sentía cada palabra como una sentencia. El Maestro lo sabía. No había secretos ante sus ojos. Jesús miró a Judas, y aquella mirada parecía atravesar su alma. Aún así, le ofreció el pan mojado en el plato. Era el gesto final de amor, una oportunidad de arrepentimiento. Pero Judas no se volvió. El gesto que podría haber quebrado su corazón se convirtió solo en confirmación del camino que había elegido. Se levantó de la mesa. Y las Escrituras registran: y era de noche. Era de noche no solo afuera, sino dentro de Judas. Un abismo oscuro crecía, y ya no tenía fuerzas para retroceder. El Maestro le dio la oportunidad, pero el discípulo la rechazó. Mientras los demás pensaban que había salido a ocuparse de la bolsa, Judas caminaba hacia el encuentro con los sacerdotes. Aquella cena, que podría haber sido un banquete de reconciliación, se convirtió en el marco de su despedida. El contraste era visible. Jesús hablaba de entrega y salvación. Judas pensaba en monedas y traición. Dos mundos separados por una misma mesa. La última cena se convirtió también en la última oportunidad de Judas. Estuvo tan cerca de la gracia, tan próximo a la redención, pero prefirió la oscuridad. Y el Maestro, en silencio, continuaba amando a aquel que ya se alejaba para consumar la traición. El huerto de Getsemaní estaba sumido en silencio. El frío de la noche envolvía los olivos, y la oscuridad parecía esconder más que simples sombras. Allí, Jesús oraba en agonía, sudando gotas de sangre, mientras sus discípulos luchaban contra el sueño. Era un escenario de preparación para lo inevitable, un lugar donde lo invisible se volvía más real que lo visible. De pronto, el sonido de pasos quebró la paz del huerto. Antorchas temblorosas se acercaban, el ruido de armas resonaba en la noche. Al frente, un hombre conocido. No era un enemigo declarado, no era un soldado romano. Era Judas, el discípulo, el compañero de tantos caminos, ahora líder de una comitiva de soldados y sacerdotes. Había acordado una señal, un gesto que siempre simbolizó afecto y honra. Se convertiría ahora en el sello de la traición. Se acercó a Jesús con falsa intimidad y con los labios fríos depositó un beso en el rostro del Maestro. ¿Con un beso traicionas al Hijo del Hombre?, le preguntó Jesús, con voz serena pero cargada de dolor.
No era un grito de indignación, sino un lamento profundo. Era como si, en aquel instante, toda la tristeza de la humanidad estuviera condensada en una sola pregunta. Los soldados avanzaron, las antorchas iluminaron el rostro del inocente, y la detención comenzó. Pedro reaccionó con violencia, cortando la oreja de un siervo, pero Jesús lo reprendió y curó al herido. Mientras todos perdían el control, el maestro permanecía sereno, como quien sabía que la hora había llegado. Judas retrocedió, pero ya no había retorno. Su acción desencadenaba los acontecimientos que cambiarían la historia. Creía estar entregando solo a un hombre, pero en realidad estaba abriendo las puertas de la pasión, del sufrimiento y de la cruz. El beso que debía expresar amistad se convirtió en símbolo eterno de la más amarga traición. Fue un gesto simple, rápido, pero cargado de un peso que atravesaría los siglos, un beso que hasta hoy se recuerda como emblema de falsedad. Mientras los soldados arrastraban a Jesús, Judas se apartaba entre la multitud. Por fuera parecía satisfecho, por dentro, su alma ya comenzaba a desmoronarse. El Getsemaní, que había sido lugar de oración y entrega, se convirtió en escenario de la traición. Y el eco de aquel beso aún resuena como una advertencia para todo corazón humano. Judas creía que conseguiría soportarlo. Las 30 monedas de plata tintineaban en su bolsa, pero no sonaban como victoria, sino como cadenas. Había conseguido lo que quería: dinero. Pero cada vez que la palma de su mano rozaba aquellas monedas, un escalofrío de condena recorría su cuerpo. Cuando supo que Jesús había sido condenado, la realidad cayó sobre él como una avalancha. Ya no era solo un acuerdo, no era solo un intercambio. Era la vida del maestro siendo destruida ante sus ojos. No había entregado a un líder político, sino al Hijo del Dios vivo. El remordimiento comenzó a consumir cada parte de su alma. Judas corrió de nuevo al templo, donde los sacerdotes celebraban el éxito del plan. Arrojó las monedas delante de ellos, intentando librarse del peso invisible que lo aplastaba. Pero solo escuchó el desprecio helado. ¿Qué nos importa? Eso es asunto tuyo. Aquellas palabras fueron puñales. Judas esperaba encontrar alivio, pero encontró indiferencia. Los hombres con los que había hecho alianza no se preocupaban por su conciencia, solo por el resultado de su traición. Estaba solo, completamente solo. Las monedas rodaron por el suelo del templo, resonando como un lamento metálico. Judas las dejó allí, pero no pudo liberarse del peso que cargaba dentro de sí. El dinero había perdido todo valor. El brillo de la plata era ahora solo reflejo de la oscuridad de su alma. Vagaba por las calles, escuchando dentro de sí la voz de la conciencia. Recordaba la mirada de Jesús en la cena, el gesto de amor, las palabras suaves que aún resonaban. «Amigo, ¿a qué has venido?» Ese amigo retumbaba en su mente como una sentencia aún más dolorosa que cualquier acusación. El arrepentimiento estaba presente, pero no el que lleva a la vida. Era un remordimiento que asfixiaba, que lo empujaba hacia abajo, que lo hacía creer que no había retorno. Mientras Pedro, tras negar, lloró y buscó perdón. Judas se hundió en la culpa sin esperanza. Creía que su traición era imperdonable, que su destino ya estaba sellado. Así, comenzó a planear el acto final. No de reconciliación, sino de huida. No de vida, sino de muerte. Judas salió de la ciudad, caminando por senderos silenciosos. Cada paso era tan pesado que parecía que la tierra lo rechazaba. Los árboles lo observaban, el viento parecía murmurar contra él, y la propia noche se volvía cómplice de su angustia. El nudo dentro de él ya no podía deshacerse. Había roto con el maestro, se había aliado con los enemigos, y ahora no quedaba nada más que desesperación. No buscó a los otros discípulos, no buscó perdón, buscó soledad. En sus manos ya no había monedas, pero en su mente, cada una de ellas seguía resonando como martillo sobre hierro ardiente. El brillo plateado se había transformado en llamas de condenación. Entonces, encontró un árbol, simple, alto, firme, un árbol que se convertiría en su último refugio.
Atando la cuerda, Judas decidió poner fin al tormento que ya no podía soportar. Su mente giraba en recuerdos. La voz de Jesús llamando su nombre, los milagros que había presenciado, la cena, el pan mojado en el plato, el beso en el huerto. Cada recuerdo era un puñal que se hundía más profundo. Y en un impulso desesperado, dio el paso final. La vida abandonó su cuerpo, pero no se llevó la culpa. El peso de la traición no terminó con la cuerda, solo se transformó en tragedia eterna. Aquel que caminó al lado de la luz, eligió terminar su historia en las tinieblas, no por falta de oportunidad, sino por no creer en el perdón. Su muerte fue solitaria, amarga, desesperada, sin amigos, sin consuelo, solo la soledad de quien cerró la puerta de la gracia. El nombre de Judas, desde entonces, se convirtió en sinónimo de traición, un recordatorio vivo de hasta dónde puede llegar un corazón que elige el camino de la ambición y rechaza la misericordia.